moltes gràcies per haver vingut avui aquí a compartir una estona amb nosaltres amb aquesta jornada, aquesta taula rodona que organitzem ja fa alguns anys en el marc de la Barcelona Design Week, on sabeu que hi ha durant aquesta setmana moltes activitats per ahir. Ja fa alguns anys, pels que no sou de la UOC o no us coneixeu tant, que a la UOC fem docència en disseny, tenim un grau, tenim un parell de màsters i la nostra participació a la Barcelona Design Week normalment intenta aixecar alguns temes una mica incòmodes, que no són tan complaents com solen ser moltes vegades les activitats relacionades amb el disseny. L'any passat vam parlar de precarietat professional, amb el món professional, i aquest any volem parlar d'aquesta temàtica que té a veure amb el disseny, quan pensem, quan es dissenya un producte pensant en algú i amb alguns objectius, qui queda fora, quines conseqüències hi ha en aquest sentit. Llavors, una mica, per ser molt breu, la jornada d'avui ara serà la taula rodona, la conduirà l'Efraïm Foglia, us presentarà els magnífics ponents que tenim avui per parlar d'aquest tema. Només 2 o 3 recordatoris pràctics. Res, si us interessa el que hem estat fent a la Barcelona Design Week els altres anys, a YouTube podeu trobar els vídeos. Si busqueu UOC Barcelona Design Week, allà estan les conferències. Aquesta també es gravarà avui i en unes setmanes probablement també estarà publicada. Després tindrem per si teniu ganes de quedar-se una estona amb nosaltres, com que hi ha el patrocini de les cerveses Alhambra, tindrem aquí fora unes quantes que ens han donat. Si us voleu quedar amb nosaltres una estoneta, aquí fora podem fer continuar la xerrada. Després també comentar-vos que a banda d'això de la Barcelona Design Week també tenim un congrés en marxa que serà el mes de desembre. El congrés l'organitzem també des dels estudis, des del grup de recerca Media Accions aquí a la UOC i és de recerca amb disseny, es titula Expandent els marges per intentar buscar creuaments entre la disciplina i altres contextos. I res més, us deixo ja en mans de l'Efraïm i moltes gràcies de nou. La jornada la tancarà la nostra companya Helena després. Sí, buen día a tothom. Estábamos esperando que llegara Chris, ya llegó, ahora sí podemos empezar. Muchas gracias por la asistencia y también empezamos con dar las gracias al equipo técnico que nos va a ayudar al registro de la sesión, que luego estará colgada, y también a las compañeras con las que montamos esto, que es del grupo de Media Accions, que es la Yuc, la Elena, Gemma, Toni y el Jordi por ahí, y toda la gente que está en apoyo, como Chris y Nuria, y toda la gente que hace posible que esto suceda. Un poco, como mencionaba Gemma, llevamos 3 años haciendo este evento, o 4, un poco más, y la idea era esa, ¿no? Es hablar del diseño, pero desde su perspectiva más política y desde la perspectiva en donde conecta el diseño con todas las demás especialidades y también con todas estas fricciones. Casi nunca traemos los típicos 10 ejemplos que más gustan en Europa, sino intentamos ir un poco también a lo que pasa con una reflexión interna de la universidad, que sería qué estamos haciendo graduando estudiantado en diseño de una forma masiva, sin frenarnos un poco y ver exactamente cuál tendría que ser la responsabilidad pública, política y educativa del lugar desde donde operamos. Entonces, a partir de ahí se han generado estas sesiones. La vez pasada fue bastante chula porque entramos directamente al tema de la precariedad, algo que se habla en todos lados, pero que en diseño, un poco por ser esta especie de actividad que tiene esta imagen pequeño burguesa donde todo el mundo está cubierto y viste bastante bien, pues parece ser que cuesta trabajo que se hable de forma tan directa, ¿no? Y entramos ahí, fue bastante interesante. En esta ocasión es un lujazo tener aquí a estas personas, porque lo que nos interesaba es meterle el colmillo a lo que sería, todo empezó por hablar de inclusión social en el tema del diseño tecnológico o de las interfaces digitales o de nuestras interacciones digitales, y entonces fuimos amplificando a todo lo que tendría que ver también con qué es lo que se está haciendo a partir de este concepto de patrones oscuros. Evidentemente, el tema algorítmico de inteligencia artificial lo atraviesa, y entonces hicimos un poco este panel en donde un poco la dinámica será que hablarán más o menos 10 minutos presentándose y luego empezaremos a entablar unas líneas de debate un poco más transversales. No me extenderé mucho, haré una presentación rápida para que pueda ver el panel, y también entiendo que en la página web pueden ver el
el recorrido de estas personas que tenemos aquí, pero tenemos como 3 perfiles que consideramos que pueden ser un combo muy interesante. Por un lado tenemos a María Petit, que es profesional de comunicación, según leí también es deportista, una aventurera incansable, y que nos hablará desde la trinchera principal, ¿no? Que es la parte de su vida y existencia y su experiencia en torno a la inclusión-exclusión de personas que tienen diversidad funcional y diversidades problemáticas. Entonces, queríamos empezar por ahí, ¿no? Empezando por el fuego, por algo lo más humano posible. Por otro lado, tenemos a Alicia, que ella viene de la filosofía, pero a partir de ahí se ha especializado en temas tecnológicos, diseño, y ahora mismo nos contará también un poco lo que está realizando en proyectos que tienen que ver con consultoría tecnológica, también siempre desde una perspectiva bastante poco condescendiente. Y finalmente aquí a mi lado está Juan Caballero, que él es el coordinador de la parte de desarrollo tecnológico de inteligencia artificial en la cooperativa de telecomunicaciones Som Connexió, que para quien no lo conoce sería como una propuesta muy interesante, tiene una historia larga en Cataluña de propuestas de este tipo, que lo que intentan es desde las telecomunicaciones generar un modelo diferente a lo que son las Big Tech. Entonces, desarrollar procesos para empezar cooperativistas, desarrollar procesos que no van dirigidos al modelo lucrativo de las grandes tecnológicas. Están cumpliendo 10 años, muchas felicidades, por cierto, a Som Connexió. El siguiente noviembre, los primeros días, tienen la escola Som Connexió, donde se junta Som Connexió, que es telecomunicaciones, Som Mobilitat, que sería el mismo modelo, pero desde el punto de vista de movilidad urbana, y Som Energia, que también sería la propuesta, podríamos decir, cooperativista a todo el oligopolio energético que, como podemos ver, está muy conectado. Muy originales, Som Connexió, Som Energia y tal. Y bueno, finalmente se juntan en un gran Som, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí. Luego abriremos el debate de una forma más clara, pero nos gustaría, María, si tú nos puedes empezar a contar exactamente qué ha pasado en tu vida en torno a toda esta relació entre tecnologia, inclusivitat, etcètera, etcètera. Vale, perfecte. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots i totes per venir. Per presentar-me i per fer-ho d'una manera molt bàsica i que arribi fàcil, m'agradaria durant uns minuts, si podeu tancar els ulls ben fort, i vull que us imagineu totes les coses que feu al llarg del dia amb la tecnologia, sigui amb mòbils, ordinadors, Alexas, qualsevol dispositiu electrònic, que penseu amb els que feu servir amb el vostre dia a dia i que alhora us imagineu a vosaltres mateixos i mateixes fent-ho servir amb la vostra vida diària, amb una vida quotidiana, rutinària, fent el mateix, però amb aquests ulls tancats, sense veure-hi res. Podeu obrir els ulls de nou, una mica perquè us feu la idea. Jo vist d'aquesta manera, volia com que empatitzéssiu per un parell de minuts. Soc una persona cega des de l'any 2010 i que vaig tenir un accident de trànsit amb el qual vaig perdre la visió de manera total. Haig de dir que fins al moment, fins a l'any 2010, segurament com la majoria de vosaltres, o espero que no sigui així, no m'havia plantejat mai com seria la tecnologia o com faria servir la tecnologia una persona invident. Al final, davant d'aquest tipus de problemàtiques, l'opció més fàcil que tenim sempre i que tendim a fer com a societat és girar la cara cap a un cantó, això no va amb nosaltres i passem. Realment, i malauradament, jo vaig haver d'aprendre en primera persona, tant de bo hagués tingut una visió més global i abans dels 17 anys una visió més madurativa per poder tenir aquest grau d'empatia. No el tenia, vaig haver-ho d'aprendre en primera persona i a poc em vaig anar trobant en diverses situacions on em van fer veure l'estat que hi havia. La majoria de situacions quotidianes, ja no només amb els fets tecnològics, sinó amb coses simples del dia a dia, com anar-te a fer un cafè o poder diferenciar un xampú d'un suavitzant, qualsevol cosa,
ja em vaig adonant que les empreses en general creen pel 90% de persones que aparentment no tenen cap tipus de discapacitat. L'altre 10% de persones ens quedem absolutament fora. No? És a dir, a nivell funcional vaig perdre els ulls, però a nivell de salut emocional me n'anava adonant com els meus drets es veien absolutament vulnerats a l'adquirir aquesta discapacitat. Ja si com a societat veiem els nostres drets vulnerats en moltes ocasions en el nostre dia a dia, imagineu quan això li afegiu una discapacitat. Recordo molt bé, en l'àmbit de la tecnologia, era l'època de les BlackBerry, no sé si us en recordeu, i tenia totes les meves amigues, havíem acabat batxillerat amb el BlackBerry Chat. Jo no tenia opció de decidir si volia tenir BlackBerry Chat o no. En aquell moment diríem que quasi tothom podia prendre decisions en base a això. A mi em venia imposat. Jo no podia tenir BlackBerry Chat, una cosa que no m'havia plantejat mai, pel fet que fins al moment, per exemple, jo havia estat fent servir la BlackBerry del meu pare i no en teníem normalitat, pel fet que era una persona cega i BlackBerry en aquell moment no creava la seva tecnologia per les persones cegues. Començo a fer servir un ordinador amb lector de pantalla. Parlem de la tiflotecnologia. Recordo perfectament anar a la 11, havia de fer la selectivitat al setembre, 2 mesos abans de tenir l'accident. De la mateixa 11 em van dir has d'aprendre a fer servir un ordinador amb lector de pantalla, tiflotecnologia. Oblida't de fer la selectivitat fins a l'any 2012, és totalment impossible. Soc una persona bastant inconformista i m'agrada portar la contrària, així que vaig estar aprenent molt ràpid la tiflotecnologia, fer servir un lector de pantalla a través del teclat d'un ordinador per aprovar la selectivitat i m'anava trobant en diferents situacions quan època de Messenger, època de Facebook, que tenia 18 anys en aquell moment i volia interactuar socialment amb les persones que em rodejaven, on realment em trobava amb moltes webs amb manca d'accessibilitat, les quals no podia fer servir. Ja us dic, és una cosa molt bàsic que no ens plantegem en el dia a dia, que un cop et trobes a la situació dius, uau, i ja no només tu que estàs vivint en primera persona, sinó tot el col·lectiu de persones que estan en la mateixa situació que tu. A l'any 2012, més o menys, és quan hi ha una empresa que té un diferencial amb la resta, és Apple, aquesta empresa, la qual crea el sistema VoiceOver que fa que qualsevol dispositiu que tu compris vagi amb un lector de pantalla, no sé on tinc el telèfon, vagi amb un... Mira, el Lluc m'ha mencionat. Taula rodona, patrons foscos, X. Un lector de pantalla que permet utilitzar qualsevol dispositiu i va una mica més enllà i és garantir que qualsevol persona amb una discapacitat visual, motora, auditiva, amb qualsevol tipus, diríem, d'impediment funcional pugui utilitzar els seus productes. És fantàstic, l'únic que l'empresa que es desmarca alhora, ara que parlàveu de precarietat, és també l'empresa més cara. És a dir, que si fem una mica de reflexió i anem una mica més enllà, el col·lectiu de persones amb discapacitat normalment és dels col·lectius que es troben en una situació socioeconòmica més complicada per, bàsicament, la falta d'accés al món laboral. Parlem tot el dia d'inclusió i realment les xifres parlen per si sola. És una paraula que està molt de moda, però per la inclusió real queda molt. Però bueno, tenim aquesta opció. Gràcies a que Apple s'iniciï amb tot aquest procés, venen després les altres marques com, en aquest cas, Android, que copia el sistema, o no sé si se'l va copiar o es va inspirar o com es digui. Parlo jo sempre a nivell d'experiència d'usuària, que és el Talkback, que haig de dir que no funciona tan bé, però també permet fer servir els dispositius Android per a persones cegues. I és una manera molt bona en com la tecnologia va avançant i ens va fent cada cop més autònomes. Al final, si alguna cosa reivindiquem i volem en general les persones amb discapacitat és tenir l'autonomia plena o la màxima autonomia possible. Hi ha molta gent que a vegades et diu però si has de signar aquest document digital, que te'l signi amb qui estàs o que te'l signi el que viu amb tu o que te'l signi un familiar. I si no tinc família? I si no m'interessa que la meva família sàpiga que estic tancant un contracte amb no sé què? I si visc sola? És a dir, sempre procurant tenir aquesta autonomia, que és, ja us dic, l'objectiu més important pel qual necessitem un disseny inclusiu. Que hi hagi lectors de pantalla
és estupendo, és fantàstic. La problemàtica amb la que ens trobem la majoria de vegades és que les webs i les aplicacions no estan creades en patrons d'accessibilitat. No serveix absolutament de res tenir un lector de pantalla si a l'hora de crear des de zero, a l'hora que s'està creant un producte, una pàgina web, el que sigui, no estem pensant en tothom. És important. A vegades no hi pensem perquè forma part d'una minoria, però aquesta minoria a Catalunya són milers i milers i milers i milers de persones que també necessitem tenir aquest dret a la informació. No? Bàsicament m'havia de presentar a mi i he presentat molt el context de com està la tecnologia. En el meu cas jo porto 12 anys treballant a una empresa de disseny de moda, Halotex. Bàsicament penso que gràcies a aquest avanç, com dèiem, de la tecnologia, és un dels motius pels quals puc estar en el món laboral i l'oportunitats d'igualtat la igualtat d'oportunitats que s'està generant. Al final jo faig servir molt WhatsApp, faig servir molt correu, faig servir molt el telèfon. Totes les aplicacions que venen d'Apple són superaccessibles, és a dir, que la tecnologia alhora està generant aquesta igualtat d'oportunitats tant a món acadèmic i món laboral, sempre i quan, com us dic, siguin els sistemes accessibles. I una mica per context és el que volia introduir, la meva realitat, perquè podeu fer-vos una idea i empatitzar i com actualment a nivell tecnològic està tot. S'obren molts més melons, podem parlar de dispositius elèctrics de dins de casa, de com estan fets els mandos, de com estan fets tots els objectes digitals, de com quan es crea una aplicació hi ha moltes marques que les fan usables sense saber-ho i amb l'actualització s'ho carreguen. A l'hora de crear és molt fàcil crear des de zero, fent-ho accessible, etiquetant de la forma adequada, però ens costa moltíssim. A vegades no ens hi fixem, no tenim aquesta atenció i és un gran diferencial. Qualsevol persona cega que veieu, el 90% porten un dispositiu Apple, per exemple. I Apple ha marcat la diferència amb això i ha entrat en un públic realment minoria, però molt gran. Doncs al final una mica el resum del món de la tecnologia per persones invidents actuals és aquest. Bueno. Luego cruzaremos más temas en relación a los ejes que nos incumben. Vamos con Alicia. Alicia, por favor. Estupendo. Bueno, muchísimas gracias, María, por aportar esta visión. Sí que es cierto que ahora voy a presentarme yo y como vengo del mundo, además, académico, he traído un PowerPoint, pero no os preocupéis porque voy a ser muy breve y sí que de la parte a la que me gustaría aportar yo es sobre la inteligencia artificial y lo invisible dentro del desarrollo de la inteligencia artificial. He traído una pequeña presentación porque sí que me gustaría poner sobre la mesa varias definiciones que nos puedan servir después para empezar un diálogo y un debate. Demonios, está fallando la tecnología. Ahora, ¿verdad? Vale, perfecto, está bien. Vamos muy rápido con esto. Sí que quería empezar como a abrir este debate o esta manera de entender la tecnología con un par de noticias que rescaté, que es verdad que son del año pasado, pero en realidad si entráis ahora mismo en Google o en cualquier navegador y buscáis noticias sobre inteligencia artificial, os vais a encontrar con titulares de este tipo, como por ejemplo que por primera vez un robot actuará como abogado en un juicio, o la historia esta de un ingeniero de Google al que despidieron porque aseguró que el programa de inteligencia artificial cobró vida. Y con esto quería empezar con esta idea de la sobreestimación de las capacidades que tiene la inteligencia artificial y al final de los relatos que se van creando alrededor de ella y que son totalmente falaces. Dentro de esta misma idea como de establecer diálogos y establecer relatos sobre lo que es la IA, tenemos otra imagen que es una búsqueda de Google muy rápida sobre inteligencia artificial y nos encontramos con todo este montón de imágenes que son de color azul, que muestran robots así como blanquecinos, como humanoides, que dan las manos y esta idea como de los cerebros conectados, o sea, para que veáis que sobre la inteligencia artificial hay una serie de relatos que lo constituyen y necesitamos desmitificar esta idea que tenemos de la inteligencia artificial y entender cuáles son los relatos que vinculan la tecnología para entender qué factores invisibles se están generando dentro de ella. Como inteligencia artificial a veces es un término que puede como llevar un poco a la confusión. He traído una descripción que son sistemas diseñados para operar con autonomía,
que realizan tareas que generalmente están asociadas con seres inteligentes como los seres humanos. Y aquí, claro, llega la siguiente pregunta que venía con esta idea del relato de cómo de inteligente es la inteligencia artificial. En principio hay como 3 fases que se esperan de desarrollo de este tipo de tecnología. Por un lado tenemos lo que se considera como Narrow AI, que sería la inteligencia artificial estrecha, que viene a describir cómo son los sistemas de inteligencia artificial actualmente, que son capaces de realizar una única tarea pero muy especializada. En un futuro no muy lejano, y esto es súper discutible, daríamos el siguiente paso a lo que se considera la inteligencia artificial general, que en principio sería cuando la IA puede emular a la inteligencia humana y, por tanto, desempeñar cualquier tipo de tarea intelectual que un humano pueda hacer. Es posible que si abrís internet y busquéis noticias, hay muchas empresas tecnológicas que hablan sobre la IA general, pero, o sea, ni más lejos de la realidad. Hay mucha gente que dice que este salto no se va a llegar a producir y en parte es porque todavía no hemos descifrado cómo funciona el cerebro humano. Y no se ha podido aquello convertir en un algoritmo. El siguiente paso, en el cual ya nos planteamos en un futuro distópico, sería como la super-IA, que sería cuando la inteligencia artificial superaría nuestras capacidades humanas y, por tanto, podría dar como paso a esta cosa de la singularidad. Y aquí nos planteamos un montón de debates éticos súper interesantes, pero muy próximos a la ciencia ficción. Deciros que actualmente esta tecnología, y muy, muy lejos de esta imagen como de sobreestimación, se utiliza, son sistemas tecnológicos que se utilizan para mejorar servicios, crear productos, en vez de tanto replicar la mente humana. Y con esta como definición, claro, uno se llega a, o sea, otra de las siguientes preguntas que tenemos que hacer y que es súper importante y es ¿cuántas inteligencias artificiales hay? Porque no es lo mismo, dependiendo de la parte del mundo en la que se diseña la tecnología, se diseñan con enfoques muy dispares. Aquí estáis viendo un mapa sobre la distribución de las IAs o de las startups en IAs, donde veis que hay una predominancia de Estados Unidos, después tenemos como un bloque europeo, está Israel, está China, y esto se debe a que dependiendo de la parte del mundo en el que se diseñe la tecnología, va a tener un enfoque u otro. Por ejemplo, en Estados Unidos encontramos como un AI for profit, o sea, una IA para el beneficio económico, que está caracterizada pues, por un puñado de empresas, como las que veis aquí, como Google, Apple, Meta, que copan el mercado. Hay una ausencia de consideraciones éticas y una búsqueda sobre todo del beneficio económico. Tenemos otro bloque súper interesante del que podríamos hablar durante horas, que es el AI for Control, que son los sistemas de inteligencia artificial que sobre todo se desarrollan en la zona de China y tienen que ver con el uso de la IA como una herramienta destinada al control social y a la seguridad. ¿Es posible que hayáis oído hablar sobre esta cosa del crédito social? ¿Alguien ha oído hablar sobre esto? Sí, ¿verdad? O sea, vale, perfecto. Por si no lo habéis oído hablar, es esta idea de una puntuación social que otorga el gobierno chino a sus ciudadanos. Entonces, dependiendo de las acciones que hagas, pues puedes ganar o perder puntos y eso, pues al final, te permite obtener ventajas y beneficios para ahorrarte facturas de la luz o pues puede llegar al punto en el que no puedas sacar tu propio pasaporte. Pero donde me quiero enfocar es en esta visión que es al final en la que yo trabajo. Yo vengo del área de estrategia en la inteligencia artificial y trabajo como responsable de ética en el desarrollo de nuestros sistemas. Y todo aquello se vincula con esta idea de una IA para el beneficio social. O sea, la Unión Europea está promoviendo muchas medidas de desarrollo que tienen que ver pues, con esta idea de crear marcos legislativos para crear una IA ética. ¿Y qué demonios es una IA ética? Bueno, es un enfoque para desarrollar, evaluar e implementar sistemas de inteligencia artificial que sean seguros, que promuevan una sostenibilidad medioambiental, social y la gobernanza en su aplicación. O sea, el ejercer control sobre lo que sucede en los sistemas de inteligencia artificial. Aquí, claro, partimos de otra base, es que no hay solo una ética, sino que hay múltiples maneras de enfrentarse a este desarrollo. Por ejemplo, como peculiaridad, en Japón se dieron cuenta de que su población envejece muy rápido, ¿no? O sea, tenemos una pirámide poblacional invertida en la cual hay mucha gente mayor y poca gente joven y ha llegado el problema de, bueno, ¿y quién va a cuidar de toda esta gente mayor? Bueno, pues en Japón, aunque yo no soy una experta, pero predomina esta idea del sintoísmo en el cual la relación con los objetos es como mucho más cercana, con lo cual es normal que en un caso en el que pues tengas una persona mayor,
pueda haber un robot que la cuide, porque la relación que tienen con los objetos es muy diferente a un contexto europeo en el que no se nos pasaría por la cabeza dejar quizás a tu abuela en una residencia donde la cuide un robot, cosa que para nosotros sería muy distópico, pero en estos contextos pues al final ayuda a resolver un problema de población. Con la parte con la que venía a tratar al principio sobre esta idea de crear relatos sobre la inteligencia artificial es súper curioso, pero la IA ética en realidad también parte de esa idea del relato. Y es que los primeros principios de inteligencia artificial ética vienen directamente de las 3 leyes de Asimov de la robótica. Esta de que un robot no puede dañar a un ser humano, que debe obedecer las órdenes, en fin, como toda esta historia. Sí que aquí había apuntado como una reflexión, y es que no, se trata realmente de una IA ética en el que entendemos que las máquinas son las que tienen que tener una ética desde la que actúan, o más bien se trata de la ética con la que los seres humanos deben actuar para servirse de la inteligencia artificial, que es una frase sobre un libro que se ha publicado hace poco y os recomiendo mucho, que se llama Ética o ideología de la IA. Todo esto va a venir a hablaros sobre problemas de la inteligencia artificial. También voy a ser muy breve con esto porque solamente quiero estableceros como este marco para que después podamos resolver o establecer un debate, ¿no? O sea, tenemos por un lado que las inteligencias artificiales se constituyen como cajas negras, es decir, que no sabemos qué ocurre dentro de ellas y muchas veces no podemos explicar por qué toman cierto tipo de decisiones. Sobre esto, pues hay maneras de diseñar la tecnología como si fueran white boxes en vez de black boxes. Temas con los que nos vamos a tener que enfrentar en un futuro muy próximo, que son los deepfakes y las alucinaciones. Aquí he puesto como un par de imágenes. Por un lado es como divertido imaginarse al Papa vestido así, con esto, o sea, estas imágenes como que se hicieron muy virales, en las que se ve el Papa vestido como con unos abrigos así, como muy chulos. Y al otro lado tenéis el otro lado de todo esto, y es que con el inicio de la invasión rusa de Ucrania se liberaron o saltaron un montón de deepfakes que circularon por internet, entre ellos pues el de Zelensky diciendo que pues, sometía a Ucrania a Rusia cuando no era cierto. O sea, además el de arriba es el original y creo que el de abajo es el deepfake, pero para que veáis cómo, o sea, quiero decir, esta relación de verdades que empieza a ser un problema, yo creo que va a ser una cosa con la que vamos a tener que lidiar en el futuro. Violaciones sobre derechos de autor. Aquí he puesto unos ejemplos de unos carteles que sacó el Ministerio de Juventud e Infancia, que hizo con IA generativa, que es como, macho, no hagas esto si va a salir. Además, o sea, utilizaban referencias de Disney pues, para crear estos ejemplos, ¿no? Estos carteles publicitarios. Es verdad que hay otro debate aquí, y es que desde el mundo de la abogacía claro, la ley del copyright protege solo las obras originales producidas por un ser humano, con lo cual aquí hay otro tema muy interesante a discutir. Otro ejemplo de problemas de aplicación de la inteligencia artificial son todo lo que tienen que ver con los usos militares. No voy a hablar mucho en detalle, pero os dejo una referencia sobre este sistema que se llama Lavender, que está utilizando Israel contra Palestina, en el cual identifican pues, personas que podrían estar vinculadas con Hamas, localizan dónde viven y entonces eso les permite atacar por la noche cuando este supuesto objetivo pues, está en su casa con su familia. O sea, imaginaos las barbaridades que se están cometiendo. Además que toda esta tecnología viene del mundo de Estados Unidos y tiene nombres. Lavender es uno, pero también utilizan otro sistema que se llama Where is Daddy, que no deja de ser como muy perturbador. En fin, o sea, soltando aquí spoilers. El caso es que yo quería hablar sobre esto como mucho más y ya voy a ir cerrando como esta participación. Es verdad que la IA nos permite imaginar. Aquí en un lado veis una imagen que le he pedido a a DALL-E, que quería que me diera una lavadora diseñada por Pablo Picasso. Pablo Picasso, lógicamente, nunca vio una lavadora, pero como que tiene esta calidad, ¿no? En plan de, qué guay, nos puede dar como, es que claro, imagínate cómo hubiera visto esto cierto tipo de artista. Pero al otro lado tenéis una imagen como mucho más sencilla en la cual le he pedido a DALL-E que me muestre una imagen de un doctor o una doctora, porque sabéis que en inglés a doctor es neutro. ¿Y qué vemos aquí? Pues imágenes de hombres blancos de mediana edad. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? Pues que están apareciendo sesgos, que es uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial y del área específicamente donde yo estoy trabajando. Los sesgos son errores sistemáticos que al final favorecen o discriminan a un conjunto.
Un ejemplo para que veáis esto, un ejemplo del mundo real y de cómo nos afecta esto, que pensamos que es como una cosa como muy lejana. Este es un caso muy conocido, que es el caso Compass, igual alguno de vosotros lo conoce, pero es un algoritmo que se utiliza en Estados Unidos para predecir el riesgo de reincidencia de un acusado. Entonces, utiliza detalles del perfil de un acusado pues, para calcular si puede reincidir o no. Datos como el género, la edad, el nivel de educación, el entorno social, la delincuencia familiar, entre otros. Y lo que estaba sucediendo aquí es que el sistema mostraba que las personas afroamericanas tenían el doble de posibilidades que las personas blancas de ser clasificadas por error como de alto riesgo. ¿Y qué sucede aquí? Pues que si nosotros tenemos una caja negra y la alimentamos con patrones históricos, ¿qué nos va a dar? Pues nos va a reflejar efectivamente las injusticias sociales que se producen. En este caso, el sistema estaba entrenado con datos históricos que están sesgados, ya que la población afroamericana pues, ha sido perseguida por las fuerzas del orden indiscriminadamente a lo largo de los años, especialmente en aquellas comunidades de bajos ingresos. O sea que tenemos una idea muy buena para aligerar como el peso de la justicia, ¿no? O de los trámites, y decimos, vale, pues que nos arroje resultados una IA, y nos damos cuenta de que puede ser más peligroso y puede ir en detrimento de los derechos de las personas. Con esto ya termino con algunas pautas que a mí me ayudan como... O sea, nos ayudan como equipos que diseñamos inteligencia artificial. Es que debemos tener en cuenta y poner en valor el impacto medioambiental, el impacto social que generan nuestros sistemas de inteligencia artificial, que es importante garantizar que los datos tengan la multitud de expresiones culturales y sociales, así como los equipos que diseñan estos algoritmos para preservar y proteger las características culturales de los individuos. Es importante formar a los equipos, y aquí otra cosa muy interesante, y es que el campo de la inteligencia artificial es un campo en el que no solo participan ingenieros, sino que hay multitud de perfiles del mundo de las humanidades que empiezan a entrar en contacto y empiezan a trabajar en el diseño algorítmico, y que hay que establecer pues, medidas y procedimientos para mitigar la aparición de los sesgos. Y con esto ya pues, doy fin a esta pequeña presentación. Bueno, van creciendo el número de ventanas que están abriendo. Ahora vamos a pasar con Joan para que nos cuente su perspectiva ya desde un proyecto de implementación, y que además es una de las cooperativas que más ha crecido en el entorno de las telecomunicacions ètiques. I pues adelante, Joan. Bon dia, bé, jo vinc de Som Connexió. Som una cooperativa de consumidores que ens trobem davant de la necessitat de consumir un bé concret, que és l'accés a la tecnologia, l'accés a les telecomunicacions, a les comunicacions, etc. Llavors, veiem que és un sector que obre unes portes que té un potencial bestial de transformar la societat per bé, però alhora veiem que les companyies de telecos són les menys valorades per les persones perquè maltracten els usuaris, utilitzen patrons foscos per fer sobrecontractar sempre productes de més dades quan no es necessiten, etc. Aquí ens trobem una sèrie d'usuàries que el que volem és canviar això i busquem una manera d'abastir-nos aquest tipus de servei a nosaltres mateixes, de tal manera que cuidi a qui són les usuàries de les telecomunicacions i, per altra banda, que busqui transformar la societat, que busqui posar consciència en quines són les conseqüències d'aquest tipus de tecnologies. Per tant, busquem ajudar a la gent a entendre el que utilitza, per què i amb quines conseqüències. Doncs un exemple molt clar és com s'introdueixen les telecomunicacions a les criatures, a la gent jove, que té unes conseqüències bestials en salut mental, en addiccions, etc. Aquí busquem crear materials per acompanyar a les famílies a que aquesta entrada a la tecnologia sigui sana i sigui positiva. Per què? Doncs perquè aquest potencial que té la tecnologia positiu s'hi pugui arribar, però, per altra banda, també sent conscient dels problemes que comporta. Comentaves fa un moment temes com ara l'impacte ambiental de la tecnologia. Utilitzem moltes dades, sembla que siguin gratis, sembla que vagin a un núvol que no és res, etc. Però aquest ús té unes conseqüències i, per tant, busquem posar-hi consciència. No busquem que la gent no l'utilitzi, no busquem renyar la gent per com l'utilitza, simplement és aquesta informació que està aquí disponible, tu estàs fent ús d'aquesta tecnologia que té unes conseqüències mediambientals o socials. També com tractem a les usuàries. No busquem vendre-los de més, no busquem que les persones que porten molt temps amb un preu molt alt i que mai s'han queixat paguin un sobrepreu
i la gent que entra nova pagui un preu d'oferta molt llaminer. No busquem això, busquem que el preu sigui sempre el mateix per tothom i els productes que es consumeixen puguin estar acorde amb el que necessites o amb el que pots utilitzar. Llavors, una miqueta busquem transformar el nostre sector d'aquesta manera. Tot això dintre d'un paraigües més ampli, que és el cooperativisme, l'economia social, que busca satisfer aquest tipus de serveis en diferents sectors, però aplicant aquesta consciència o aquest bon tracte o aquest tracte més humà, menys corporativista o al final menys extractivista dels diners que té la societat, etc. En aquest sentit, com ha dit l'Efraïm fa un moment, treballem també amb Som Energia, en el model energètic, Som Mobilitat en el model de mobilitat, etc. i en altres sectors. Llavors, quan parlem d'IA, jo personalment soc qui porto els sistemes informàtics de Som Connexió. Llavors, estem constantment veient com aquesta digitalització és una font de més productivitat, de la possibilitat de fer les coses més ràpid i amb menys recursos, i veiem que l'empresa l'utilitza moltes vegades per fer mal a les persones treballadores, per ampliar la bretxa social que hi ha entre els sectors més afavorits de la societat i els menys afavorits. Nosaltres ho mirem d'una altra manera. Necessitem desenvolupar aquestes eines, necessitem ser eficients, perquè si no, no donem un bon servei i bàsicament la gent no pot utilitzar el que necessita. Però no ho busquem per reduir la nostra plantilla, sinó per aconseguir donar un millor servei i alhora que la gent que treballa a Som Connexió pugui dedicar el temps a feines que tenen més valor, a aportar valor. I veiem que la gent que treballa a Som Connexió, en el que seria l'equivalent a un call center, ens demana més digitalització, més automatització. Per què? Perquè el necessiten per dedicar el temps a coses que aporten més valor tant a elles com a les usuàries. Per tant, a partir d'aquí, ens comencem a plantejar utilitzar eines com la intel·ligència artificial. En casos d'ús com ara, per exemple, quan ens arriba un correu d'una persona que té un problema, doncs etiquetar-lo automàticament. Això és IA, no és molt brillant, no és una rentadora feta pel Picasso, però és una cosa que aporta un valor concret a la persona que està treballant, perquè són 3 clics menys, llegir menys, dedicar menys temps a la tasca i poder dedicar més temps a, per exemple, estar parlant amb una persona gran que no sap com configurar el telèfon. Llavors, això és potencial que té tota aquesta tecnologia, diguem-li IA, diguem-li digitalització, perquè a vegades coses que es porten fent des de fa 15 anys, ara mateix els penja l'etiqueta d'IA i no ha canviat res, és la mateixa tecnologia que s'utilitzava abans. I el que busquem és veure com podem incorporar aquestes tecnologies per tal que les persones tinguin un millor servei i les treballadores de Som Connexió puguin dedicar temps a coses més interessants. Això ho fem intentant ser conscients dels biaixos que ens comentava la companya i d'altres situacions. I, per tant, a la que estem fent aquests projectes també estem buscant maneres d'intentar crear un marc en el qual l'economia social pot començar a utilitzar aquestes tecnologies sent conscient dels riscos que té i dels impactes que pot arribar a tenir. Per tant, busquem fer les dues coses. Incorporar-les perquè no hi ha més remei, si no ens quedarem enrere i no podem competir amb la resta d'empreses del sector, però d'altra banda posant-hi consciència, una miqueta amb el mateix que fèiem amb el servei de telecomunicacions. Doncs posar-hi consciència en l'ús d'aquestes tecnologies i intentant ser conscients de quan pot haver això un biaix, quan es pot utilitzar de manera que pot arribar a ser perjudicial per la persona, etc. Llavors estem en això, en aquest camí d'adoptar-les i alhora intentant fer-ho de la manera més respectuosa possible, sent conscient que ens aportarà contradiccions, perquè sempre quan intentes fer qualsevol cosa et trobes en contradiccions i no pots fer-ho sempre assegurant tots els valors que voldries assegurar. I per tant estem aquí, en aquest viatge ple de contradiccions i d'inconvenients, però alhora amb ganes de millorar i d'incorporar cosas. Muy bien, muchas gracias, Joan. Bueno, hay una cosa que atraviesa esta mesa y nuestro disparador queríamos que fuera el tema de los patrones oscuros. En principio, y un poco para sintetizar la base de la apuesta de esta mesa tenía que ver con dar por hecho de que todo lo que tiene que ver con sistemas informáticos, Internet, desarrollo tecnológico, está secuestrado, ¿no? Directamente por unos oligopolios muy grandes que, si esto lo hubiéramos dicho hace 10 o 20 años, que ya se decía desde la militancia, ¿no? de ciencia abierta, tecnologías abiertas, decían, bueno, son 3 hippies que no les gusta el desarrollo tecnológico. Ahora está claro que básicamente todo lo que tiene que ver con la diferencia entre la seducción por consumir en Internet o aplicar metodologías que serían los patrones oscuros, tramposas, ¿no? Estrategias para enganchar a la gente, pues está más que documentado.
lo podemos dar un poco por sentado. De hecho, un poco lo que comentaba Joan, por lo menos en Europa, pero seguramente en muchos lados, las compañías de telecomunicaciones, las Big Tech, tienen una fama pues cada vez peor. Y hay una serie de reportes en donde viene muy claro, es todo un catálogo de todo lo que serían estos diseños a medida para básicamente funcionar como el glutamato, ¿no?, de nuestras interacciones digitales. Liliana Arroyo decía, para las criaturas, son los chupa chups, ¿no?, de consumo de enganche a todo esto. De hecho, yo estaba revisando las líneas de patrones oscuros, que serían los que conviven cotidianamente todo el mundo, y hay unos que incluso no los tenemos identificados. Por ejemplo, está clasificado como una falta de ética, el hecho de cuando alguien hace un pago con una tarjeta, de decir tienes 10 segundos o 5 minutos para certificarlo en tu banco. O sea, esta microansiedad que te está generando allá, o el hecho de buscar una habitación de hotel y decir solamente queda una habitación y ponerte ahí un timing, es una violación completamente en temas de interacciones digitales. Pues básicamente hay reportes en donde clarifican que todas las empresas llamadas Big Tech, que son un poco las que ya conocemos, violan sistemáticamente todo este tipo de comportamiento ético, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto que tendría que haber sido la introducción, me parece que lo damos por sentado y también por eso la invitación a debatir estos temas partía de este tema, ¿no? Dicho de otra forma, los patrones oscuros sería la normalidad con la que se diseña para generar la adicción a todas nuestras interacciones sociales, políticas, éticas, incluso educativas, ¿no? Si hiciéramos revisión de nuestros campus no universitarios, seguramente encontraríamos también una serie de repetición de todos estos modelos en la inscripción de la matrícula y en un montón de lugares más, ¿no? Bueno, dicho esto, ahora lo que me gustaría es hacer un poco una conexión, ¿no?, de todos estos debates, porque salió algo que es muy importante. También María comentaba en un inicio que los sistemas que han ayudado a resolver una serie de dificultades para las personas con diversidad funcional están desarrollados exclusivamente por Apple, ¿no? En un inicio que sería la empresa, ¿no?, una de las empresas que pues invierte más en todo esto, con una serie de consecuencias, ¿no?, como muy concretas. Y por otro lado tenemos la idea de que la caja negra, ¿no?, para abrirla sería exactamente el modelo antagónico de Apple, ¿no?, que sería todo lo que tiene que ver con el desarrollo de software libre, comunidades de práctica, transparencia de datos. Vale, ¿qué hacemos con esto, amigas? Porque tenemos aquí una paradoja interesante. Justo ahora estabas hablando de esto y me ha recordado hace unos años en la empresa había una chica que se compró un móvil hecho con material reciclado, que bueno, como todos los valores positivos que te puedes encontrar a nivel de ética social, los cumplía este teléfono. Claro, yo me encontraba que, como decía antes, yo no podía escoger, es decir, no hay posibilidad, yo no podía tener ese móvil porque no lo podía usar ni yo ni cualquier persona ciega, porque había mucha ética social a nivel de cómo estaba hecho, por quién y qué materiales, pero a nivel de funcionamiento no se estaba cumpliendo esta parte. Es decir, hay veces que, como decía muy bien Joan, entras plenamente en el mundo de las absolutas contradicciones. Es decir, tú puedes tener unas formas de pensar, unos valores y tal, pero que a la práctica, debido a la discapacidad y cómo funciona el entorno, no puedes hacerlo. Por aquí. Joder, la verdad es que se me ocurren como muchas cosas. Es verdad que le estaba dando muchas vueltas con lo que decía Joan. Para mí uno de estos patrones muy oscuro y que hace que al final que uno decida utilizar una cosa u otra es esta idea como de que lo mencionabas tú, esta idea como de la nube, de no, si esto es etéreo, si esto no gasta, si esto... Primero porque es conveniente, ¿no? Las cosas, sobre todo también con las Big Tech y tal, son fáciles de usar, en plan de... y son muy directas y funcionan muy bien, ¿no? Y siempre tienes como esta idea de, bueno, pues si no pasa nada, ¿no? Esto no tiene un peso, esto no tiene unas consecuencias. Y a mí eso me parece lo que comentabas tú de los primeros caramelitos que te dan, ¿no? Esta idea de que al final la nube es una cosa etérea y total, si esto no vive en ningún lado y en realidad al final son kilómetros y kilómetros de cables que cruzan el planeta, son gastos de CO2, sobre todo, por ejemplo, si te paras a pensar en temas de IA generativa, aquello genera, o sea, una bestialidad de CO2
para hacer cosas que al final quizás no tienen ni ningún sentido. Es verdad que yo, pues por ejemplo, para buscar esa imagen de la lavadora diseñada por Picasso, o sea, eso tiene que gastar una barbaridad, y aquí también entra esto dentro de las dicotomías, ¿no? En plan de, ¿tendría que haberlo buscado o no? ¿Tiene valor? O sea, debería buscar como alternativas para hacer este tipo de cosas. Son unos pensamientos que me han venido a la cabeza en referencia a esto. Sí, comentábamos antes entre bambalinas, ¿no? Joan, que tú en relación a este tema decías, claro, finalmente también ustedes necesitan un modelo de negocio. Entonces, claro, ¿cómo convive, ¿no? todo este trabajo? Evidentemente estamos hablando de que sin más de 3 paradojas ya es un dogma, ¿no? Más de 3 contradicciones, perdón, ya es un dogma. Es evidente que no se puede ir fuera de todo eso, ¿no? Pero sí es verdad que en las narrativas que han expuesto aquí hay intentos de abrir una serie de vías para poder llegar a avanzar, por lo menos, ¿no? a nivel crítico en todo esto, ¿no? Desde una cooperativa que además necesita dar resultados económicos para seguir existiendo en su prestación de servicio, ¿cómo se dan estos debates? Sí, sin duda, es encontrar este equilibrio entre también estar... ¿Cómo comunicas esto? ¿no? ¿Cómo consigues hacer entender que esto tiene un impacto? Intentando no buscar el que la gente se sienta culpable por buscar una lavadora, que es una cosa que es muy normal y muy lógica, ¿no? Y si vamos a ir a buscar esa culpabilización de cualquier cosita, pues lo único que conseguiremos es ser 4 y estar encantados de habernos conocido. Pero no vamos a ir más allá. Entonces hay que, por un lado, poner conciencia y por el otro también evitar cierto tipo de paternalismo o culpabilización en el que podemos caer con mucha facilidad. Yo me llevo de ver también a casa con lo que decías tú de accesibilidad, ¿no? Estamos haciendo una nueva web ahora, después de 10 años de vida. Es la primera vez que le ponemos una capa de accesibilidad, de entender que sea accesible, de buscar certificarla. Han pasado 10 años, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces ni lo hemos pensado, porque no lo hemos pensado, no se nos ha ocurrido pensar en eso. Y otras también porque necesitamos un cierto nivel de recursos económicos para poder hacer unas cosas con unas bases de calidad, ¿no? Entonces, tenemos que llevar la conciencia de la accesibilidad a todos los diseños que hacemos, ¿no? Y quizá pensamos en accesibilidad pues para niños, para ver cómo entra la tecnología, pero hay cosas que se nos escapan y que es fácil que se nos escapen. Entonces hay que recordar todo esto, es importante. Es verdad que en relación a lo que mencionabas y lo que ha estado mencionando María, sí que es cierto que parte de esta idea del diseño de la inteligencia artificial ética y quizás una práctica que hay que extender más, ¿no? Que hay que trabajar más, viene desde la mirada del stakeholder, o sea, del usuario final. Hay que entender la tecnología no solo desde el modelo económico, sino también del impacto que esto genera en un usuario. Y esto no solo tiene que ver con el impacto dentro de, bueno, pues le va a ayudar a hacer esto, sino también otros impactos que puede tener en su vida. De hecho, de esto va la nueva normativa sobre inteligencia artificial que ha creado la Unión Europea. O sea, al final es entender las consecuencias del uso de la inteligencia artificial. Aquí hay muchísimo recorrido, porque yo creo que quizás nos está planteando bien, ¿no? Esta mirada de entender cuál puede ser el impacto que pueda tener a un usuario y además pensando en un usuario como una persona, como un señor blanco de mediana edad, o sea, y sin entender o sin entrar dentro de esta parte como más de la diversidad, de cómo puede funcionar esto si lo va a utilizar una persona con diversidad funcional, una persona mayor, un niño, o sea, entender como el impacto de nuestras tecnologías, pero a toda la sociedad, no solo como a un grupúsculo muy claro. Sí, quizás la buena noticia sería que, por ejemplo, en el contexto europeo ya tiene que ir hacia allá, porque básicamente lo que tiene que ver con la edad, ¿no? de la población europea, con la diversidad que se tiene que estar dando o se está dando, pues también lo que hace es que otras contrafuerzas se unan para eso, ¿no? Ahora que hablaban de este caso, ¿no? María y Joan, claro, nosotros ahora nos damos cuenta que no tenemos una página web adaptada para eso. Me venía a la mente una anécdota de un documental, por ahí lo pueden encontrar, se llama Yes We Fuck, y habla acerca de diversidades sexuales, y se presentó en un centro en Sants, en el barrio de Sants, Cambias, que además tenía todo analizado a nivel de género, a nivel de todo lo máximo posible a nivel de curas, ¿no? de cuidado extremas.
Y cuando empezaron a interactuar todo ese colectivo de Can-Vies con la gente de diversidad funcional, de problemas de movimiento, se dieron cuenta que no tenían rampa de acceso para la inauguración, ¿no? Entonces, y era bastante interesante, ¿no? Lo digo porque precisamente quizás una de las anomalías que tiene ese tipo de problema para buscar soluciones es que la tecnología casi siempre se separa bastante de las demás luchas sociales o colectivas. Cuando se llegan a juntar es cuando realmente empiezan a hacer match. Pero la tecnología también se ha dibujado, ¿no? Desde el storytelling, del desarrollo tecnológico, como aquella capa de innovación donde hay gente, ¿no?, sentada en una pelota y tomando cappuccino y jugando ping-pong, o bien el rollo anarco-geek, ¿no?, que sería neoliberales del Bitcoin. Entonces, claro, eso en relación a gente que está luchando por otro tipo de, ¿no?, de responsabilidad social está muy alejado, ¿no? Entonces, porque en la experiencia que les comento del documental, evidentemente, después de esa inauguración y que quedó tan evidente eso, pues evidentemente todo el mundo se puso a trabajar en las diferentes capas de este estilo, ¿no? Entonces, si les parece, podemos abrir a turno de preguntas, que es la parte que puede ser también la próxima. Así es que si alguien tiene preguntas para poder empezar, y si no, pues empezaremos aquí a generar más preguntas internas, ¿vale? ¿Tenemos micro para...? Sí, perfecto. ¿Preguntas, sugerencias, quejas? ¿No? Ahí viene. Sí, por aquí. Por aquí empezamos, gracias. Hola. ¿Hola? ¿Sí? A ver, yo soy Victoria, yo trabajo en investigación cualitativa de mercados, design thinking, o sea que estoy todo el día en el mundo de la corpo y donde hay negocio, ¿no?, y tal, ¿no?, para que nos situemos. Pero luego, por otro lado, dentro de mi mundo hay una asociación que se dedica a la investigación de mercados y, como tantas otras seguramente asociaciones profesionales, pues estamos abordando a ver qué, ¿no?, con la inteligencia artificial, mucho enfoque a si va a robar el trabajo, más que en preocupaciones tal, pero como yo tengo formación filosófica como Alicia, me pasa, bueno, pero oye, y la ética y el tal y cual, ¿no? Y soy ahí como la pisada, la que no está pensando en rentabilidad, ¿no?, y tal. Pero me he quedado con una idea que decía Alicia, que me ha gustado mucho, de si al final, la ética dónde está, ¿no? Si la ética es que se diseñe con cabeza o que lo utilicemos, ¿no?, con cabeza. Y a mí cada vez me parece más que el tema está en la legislación, porque habéis hablado muchísimo de concienciación, que sí, que súper de acuerdo, pero no parece ser que es lo que mueve, ¿no?, a las mayorías, y menos todavía en el mundo, no sé, lo comentaba María, ¿no?, solo Apple, ¿no?, ha hecho algo en este sentido y es inaccesible para la mayoría, ¿no? Y con esto un poco cierro. Yo me pareció haber entendido que todas las inteligencias artificiales, porque al final es caro desarrollar una inteligencia, estas 4 o 5 que hay, más no sabemos cuántas chinas, sí que esto no lo están teniendo en consideración. Entendía que la inteligencia artificial europea y con la Supercomputer Center, etcétera, sí que va a ser una caja blanca. Entonces, que podíamos ver y detectar estos sesgos y, por tanto, incidir. Y Alicia me va diciendo, bueno, y esa era un poco la pregunta. Es decir, a ver si el modelo europeo, aunque lleguemos tarde y ya vayan por el chat GPT 4, etcétera, ¿no?, y vayamos tarde, al menos hemos entrado en la carrera, ¿no?, a ver si quizá desde aquí se estaba haciendo otro enfoque diferente. Puedo contestar por alusiones. Bueno, es que aquí hay mucha tela que cortar. O sea, vamos por partes. Es verdad que aunque parezca que no, o sea, y que la tecnología se ha ido... Es que, perdón, voy a poner un caso de uso como muy claro, pero el otro día nos reuníamos con un equipo, alguien que tenía como muy buenas ideas de, guau, tío, vamos a meterle IA en el ámbito del trabajo. Y tenían ideas muy felices, o sea, buenas intenciones, malas ideas. Claro, porque tú imagínate que nosotros cogemos y entonces, pues con las cámaras y con las webcams, pues medimos a ver cómo lo está, o sea, las emociones que puede tener alguien en entorno laboral y entonces, pues
pues con eso pues lo utilizamos para, qué sé yo, para crear planes de concienciación o hacer que la gente actúe de manera más de acuerdo con nuestras normativas éticas como empresa, ¿no? Con nuestros valores como empresa. Y era como, Dios, o sea, a mí me entraron los sudores fríos, digo, en plan, esta persona está diciendo que quiere montar aquí un sistema de vigilancia masiva en el cual coarcer el comportamiento de las personas. Y yo, no, digo, yo pensando, yo pensando como ética, pero sobre todo de mano de la legislación, en plan, esto está prohibidísimo, o sea, prohibidísimo. No te imaginarás la cantidad de personas que vienen con casos de uso, también buenas intenciones, malas ideas. Vamos a utilizar las webcams para medir las emociones en el aula para saber si los alumnos se están aburriendo o no. Eso está prohibidísimo por la Unión Europea, pero prohibidísimo, o sea, desde ya. Y eso quiere decir que al margen de pues todos los desarrollos tecnológicos que hay a lo largo y ancho del mundo, aquí en Europa se tienen que hacer las cosas de una manera y esa manera tiene que ver con el impacto que pueda suceder en las personas. Y eso está guay porque entonces hace que todos los desarrollos que tengan que haber, que sí que tienen que pues, ser viables económicamente, o sea, y tienen que poder ser realizables, pero tienen que estar medidos desde el impacto que puedan suceder a los humanos. Entonces, por ahí sí que se va a tener que dejar de lado como esta idea de la innovación tecnológica for the sake of innovation, más a un punto de vista más a una tecnología humanista, si queremos llamarlo de alguna manera, o sea, más para valorar el impacto que esto puede tener en nosotros como seres humanos. Esto hace además pues que, claro, que el mercado europeo pues tenga que tirar mucho de innovación externa porque nuestra innovación va más lenta, porque tiene más marcos regulatorios. Pero esto no necesariamente tiene que ser malo. A mí me parece mejor vivir en un mundo así, la verdad. Y eso también quiere decir que las otras innovaciones tecnológicas pues tendrán que adaptarse a las medidas regulatorias de aquí. O sea que yo soy una persona muy optimista y yo creo muchísimo en esto, pero me da la sensación de que va a ir por allí los tiros. No sé si he contestado. Caja blanca, es que esto es un tema complicado, porque claro, dependiendo del algoritmo que utilicemos, va a ser más fácil ver las soluciones que no. Si utilizamos un árbol de decisión, esto es, por ejemplo, se utiliza mucho para saber si a una persona le podemos dar un crédito o no, pues esto al final es un sí o un no, o sea, es un árbol de decisión. Pero claro, si nos metemos en términos de una red neuronal, pues ahí se nos complica la vida. ¿Eso quiere decir que no debamos utilizar las redes neuronales? Pues no, porque nos permiten hacer cosas maravillosas, como por ejemplo detectar el cáncer antes que un médico. Pero eso significa pues, que tenemos que poner, no barreras, pero tenemos que poner indicadores que nos ayuden a nosotros como humanos a supervisar lo que está haciendo la tecnología. O sea, aquí no hay una respuesta de es todo blanco o negro, sino que son un montón de matices grises. ¿Alguien más? Bueno, mientras alguien levanta la mano, bueno, también poner sobre la mesa el hecho de que mencionaba la compañera de la velocidad y de sobreexcitación de lo nuevo que tiene que estar llegando. No da tiempo a las regulaciones ni a poderlas leer con esa lentitud y es algo precisamente de lo que Silicon Valley pues, genera su músculo, ¿no? Si está generando un impacto tan grande en la sociedad, también a lo mejor no se tendría que analizar como un desarrollo tecnológico, sino como política pura, como geopolítica pura en ese sentido. Y a lo mejor también ese desvío de que estamos hablando de gadgets, del iPhone, del tal, pues nos quedamos ahí y realmente estamos hablando de decisiones que son de una repercusión muy grande a nivel social, ¿no? Podría ser. Allá. Hola, em dic Dani. Jo ara mateix estic fent el meu últim any de carrera en enginyeria de disseny i estic creant teixits paramètrics a partir de disseny algorítmic i també estic treballant en organitzar com bases de dades més per un segell de música i la meva pregunta anava una mica més cap a la part més de legislació. No sé si és semblant a la que has fet tu, però bueno, tots sabeu que ara mateix la IA està creant cançons i fa música i tot, i la meva pregunta anava més cap a... Pues imagineu que una d'aquestes cançons es viralitza i es fa superfamosa, llavors els drets d'autors, drets fonogràfics d'aquestes cançons, com la legislació hauria de distribuir
aquests drets. No sé si tenim una resposta, si són hipòtesis, però va una mica cap allà. Merci. Aquí entren també les caixes blanques, caixes negres que dèiem, no? O sigui, no només és la IA no només és el que genera, sinó les dades sobre les que s'ha generat. Aquestes dades poden ser subjectes poden ser d'artistes, de persones que les han creat perquè t'acabi creant una cosa semblant. Clar, on estan les barreres d'això és complicat. Es complicadísimo. De hecho, es un debate súper abierto, porque claro, es verdad que uno, y con la legislación, por ejemplo, en este tipo de obras que serán de IA generativa, hay una parte que uno tiene que cumplir sobre derechos de autor y una parte que tendrá que presentar frente a la Comisión Europea con respecto al cumplimiento sobre los derechos de autor. Hay un debate súper abierto, porque es lo que comentaba, que al final la legislación que tenemos ahora, y esto es súper puntilloso, porque la ley no es una cosa como que se pueda adaptar, sino que es y punto. Eso son lentejas. Entonces las lentejas dicen que el copyright solo es sobre obra producida por humanos. Entonces, claro, si entendemos que la IA se ha producido de maneras artificiales, esto es todo un debate y está súper abierto y va creando un montón de brechas. Yo no soy una persona experta en leyes, pero sí que he coincidido en algún otro debate sobre este tema y dicen que, que bueno, que habrá que verlo. Y habrá que ver cómo se estipula, porque en el caso de que, porque ahora mismo las inteligencias artificiales no tienen una ley, sí que tienen leyes, pero a ver si lo entendemos, no actúan como personas creativas, o sea, como individuos creativos, con lo cual la aplicación de esa ley no es la misma que la que hay hasta ahora, porque claro, estas leyes regulan la acción humana o las obras que ha realizado un humano, pero no las obras que ha realizado una inteligencia artificial, porque las inteligencias artificiales no tienen derechos y por lo tanto pues no se cubren con este tipo de legislaciones. Esto le pasó también yo me acuerdo del ejemplo de Bad Bunny, que también hubo una canción que se puso mazo de moda, que se viralizó, y entonces hay muchos matices y sí que desde el campo de las leyes se tendrá que trabajar en ello. De momento, el AI Act lo que dice es que habrá un cumplimiento con los derechos de autor para los entrenamientos de bases de datos. Y ahí entramos también en toda la línea de leyes que marcan cómo se pueden utilizar los datos. Que todavía, pues, hay algunas que se están aprobando, pero hay otras que todavía se están haciendo. Es lo que tú dices, que la legislación lleva súper tarde. De hecho, perdón por embolicarme con esto, pero el AI Act salió antes de que saliera la IA generativa, o sea, ChatGPT, es que es una locura, claro. Imagínate que eres un monstruo como ChatGPT, como Stable Diffusion, DALL-E, todas estas, quedando ahí a mansalva, y la Comisión Europea ya había hecho el AI Act, que dijeron, uy, va. Y entonces han creado una nueva categoría de riesgos, que son los de IA de propósito general, que es como esta especie de cajón desastre, cuando un modelo de IA es muy grande, pues va ahí metido, así a capón. Entonces, dependiendo de si supone unos riesgos sistémicos o no, pues tendrá que cumplir una serie de normas que se establecerán en los próximos 2 años. Porque se ha aprobado ahora, pero hasta 2026 no entra en acción. Pero bueno, ya hay cosas que se pueden ir trabajando. En plan, los de riesgo prohibido hay que ir cargándoselos en 6 meses. Entonces, no se pueden utilizar sistemas de videovigilancia masiva ni en espacios privados. Bueno, espacios privados ahora estoy aquí metiendo la pata. En ámbitos laborales y en ámbitos de educación, prohibidísimos. Muy bien. ¿Alguna otra? Y si no, pasaríamos a que nuestra compañera Elena nos haga el resumen, ¿no? El relatograma de la sesión. ¿Sí? Una pregunta. Aquí. El micro, porque como está grabando... Aquí está. Ahí viene. Gracias. Jo tinc una pregunta relacionada amb l'impacte medioambiental. Bueno, pot ser més qui sàpiga si sabeu alguna cosa al respecte. Sabem que té aquest, no? Sobretot la generativa, tots ens sona que consumeix molta energia, que gasta molt, però no ho sabem quantificar i no sabem quin és l'ús correcte, no? Per a no entrar en
fer un ús abusiu. No sé si hi ha alguna, si hi ha alguna pauta, si se'n parla en el sector, quin ús seria correcte, si, jo què sé, una vegada al dia, o no sé, m'estic inventant. Però aquest tipus de qüestions, sobretot per als que ens enfrontem, no?, amb això, tenim totes aquestes eines i podríem fer-les servir per tot, pràcticament, no?, i tornar-nos bojos. I llavors, bueno, a part de tenir criteris, òbviament, professionals o el que sigui, el criteri aquest mediambiental, de quina forma es pot aplicar o si realment existeix més enllà d'un desig, no?, o d'un desig personal. Aquesta era una mica la idea. Jo, pel que des de Som Connexió, una miqueta el que intentem és aportar una visió d'això, però que va més enllà de la intel·ligència artificial. O sigui, hi ha moltes coses que en parlem en l'àmbit de la IA, però que ve de lluny, ve de la digitalització, ve de molt abans. I enviar-se, fer una foto de la columna del pàrquing i enviar-li a la teva parella, quan podries dir menys 1, que és una 50a part de les dades que envies, doncs ja té un impacte ambiental. Llavors, no hi ha una mesura, com des de la nostra banda, el que hem investigat i comuniquem, no podem posar una barrera concreta, simplement és actuar amb una mica de consciència. No sé si tú desde NTT... Sí, nosotros estuvimos investigando a ver cómo se medía esto y cómo hacer algoritmos verdes. Y el problema es que no hay un estándar para medir esto. O sea, normalmente se utilizan, pues, o sea, el número de pasos o de saltos que tiene una inteligencia artificial, la etiqueta verde que pueda tener una empresa o el data center donde se están produciendo esas formulaciones matemáticas. O sea, se hacen como estimados con un montón de información. No hay por eso un estándar como el que digas, pues yo qué sé, como por ejemplo en los electrodomésticos, ¿no?, que tú sabes que esta etiqueta representa esto porque sabes específicamente medirlo. Todavía no hay un estándar en esto. Ahora, no sucede solo con la inteligencia artificial, para que veáis un poco la escala y la magnitud de lo que estamos hablando, porque a mí es que me fascina como esta idea de la presencia de la tecnología en nuestro mundo. Hace unos años estuve investigando sobre, una de las cosas que suceden, o por ejemplo, la ubicación de los data centers, porque los data centers, que son básicamente habitaciones con ordenadores superpoderosos, que aquello pega, pero pega aquello energía y calor. Uno de los grandes temas son los sistemas de refrigeración. Entonces hay muchas empresas tecnológicas que ponen sus data centers en zonas frías del globo para ahorrarse un poco en estos temas de refrigeración. Por ejemplo, los data centers que tiene Facebook en Suecia están causando el deshielo de las zonas en las que están colocadas, de la cantidad de calor que desprenden sus edificios. Y esto aquí ya no solo hablamos sobre IA, hablamos sobre un montón de cosas más. Y yo creo que va a ser un tema de estudio muy importante, no solo a nivel de inteligencia artificial, sino a nivel tecnológico en general. Sí, yo, por añadir algo, Gert Lovig, teórico holandés, presentó una ponencia hace un año o algo así en el Centro de Cultura Contemporánea, y él hablaba en una publicación que sacó en donde hay dos fenómenos muy grandes de hiperconsumo. Uno era el tema de las criptomonedas, que también se habló mucho tiempo, ¿no?, de minar significa la energía del Salvador. Y luego estaba el tema de la inteligencia artificial. Esto también, y citando un poco a lo que mencionaba Jan, desapareció un montón de debates, por ejemplo, el consumo en videojuegos, que básicamente es rock and roll, ¿no? Y ya no el de las fotos y móviles, que es como queda apagado con estos dos grandes temas. Y él lo que explicaba, que eso está colgado en la página del CCB, si quien quiera verlo, que todo el tema de las criptomonedas fue directamente atacado porque, claro, estaba friccionando el sistema bancario internacional, ¿no? Antes de que llegáramos al punto actual de bingo Bitcoin, ¿no?, que es que todo el mundo va a perder el dinero allá, sino me refiero a la propuesta de un nuevo sistema que se emancipara del sistema bancario internacional. Fricciona tanto, ¿no?, los intereses globales que fueron a por él. Entonces, ahora mismo la imagen de todo el mundo, el tema del Bitcoin, es negativa. Pero todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial en el contexto europeo, él dice que hay un lobby muy grande para que este tema de consumo energético no se toque. Lo dijo Gert Lovig, yo no quiero ir a prisión, está por ahí colgado. Que básicamente, claro, hay una anestesia debido a las grandes ganancias que hay para que esto siga burbujeando, por lo tanto, esos límites
básicamente funcionan a partir de la economía de escala. Entre más gente conectada, más velocidad, más servidores, mejor para lo que sería el oligopolio, ¿no? Y entonces la medida esta siempre sería, me parece que casi incalculable, ¿no? Desde el punto de vista de quien le pregunte, si a una empresa, alguien que vende servidores, o a Endesa, ¿no? Que no tiene problemas con facturar más en energía de este tipo. Les pediria una última reflexió, Maria, si quieres. Sí, a mi em sembla divertit. Se m'estan generant moltes contradiccions perquè, clar, de tot el que esteu parlant, que són temes com molt a l'engròs, a nivell de sostenibilitat i tal, acaba passant com sempre, i penso que amb el tema del canvi climàtic i tot sempre ens passa el mateix, que l'usuari acaba sentint aquest sentiment de culpabilitat. Jo, per exemple, ara, imagineu, jo vull saber com vaig vestida, en cas que no sapigués que, òbviament ho sé, però normalment, ara sentireu tots el meu codi, no passa res. Jo agafo, hi ha una aplicació que va amb ChatGPT, o vull saber què tinc davant, faré una foto que l'esborraré ara, perquè, clar, jo al final la informació que esteu tenint totes les persones que esteu aquí, una persona cega no la té. Doncs jo vaig aquí, baixo la velocitat. Baixo una mica més. La imagen muestra una sala de conferencias donde varias personas están sentadas en sillas negras, mirando hacia el frente, como si estuvieran atendiendo a una presentación o charla. En la primera fila, hay dos mujeres visibles. La mujer a la izquierda está usando una computadora portátil y lleva una camisa de color burdeos con patrones y pantalones grises. La mujer a la derecha lleva gafas, un vestido negro y medias negras, y tiene una mano en la barbilla. Hay varias mochilas y bolsas en el suelo junto a ellas. Al fondo, se pueden ver más personas sentadas y algunas de pie. También hay un par de trípodes con cámaras. En la esquina inferior izquierda de la imagen, se ve la cola de un perro de color claro, que está acostado en el suelo. La sala tiene un suelo de baldosas grises y paredes de madera clara. Clar, esborro. Doncs hi ha com molta contradicció perquè jo, les persones cegues en general, jo parlo com a nivell usuària, ens està salvant la vida. És a dir, és com que a certs col·lectius ens està... Però el canvi és radical, és a dir, en aquest aspecte, la intel·ligència artificial, des de tenir taques de sang, una hemorràgia nasal, a saber coses de la vida diària que ningú es planteja. Ningú va buscar la roba que es posarà cada dia i diu les persones cegues no ho poden fer amb la... Partint també d'una cosa com molt profunda, que és com l'entorn no està creat perquè certes persones o certs col·lectius podem conviure amb normalitats de la nostra societat. Doncs es genera una mica una d'aquestes coses com quan no vas a comprar una bossa de tela, que et sents culpable a nivell usuari de dir, buah, merda, està generant tot això, però alhora, a nivell de cobrir les necessitats bàsiques i primàries que la majoria de persones que esteu aquí les teniu com a drets bàsics i fonamentals amb els que heu nascut i amb els que conviviu, genera com molta contradicció a nivell del que s'explica un cop les persones tenim les necessitats cobertes a les persones que realment, en base a la nostra discapacitat o diversitat funcional, no podem tenir-les. Doncs a mi se m'està generant molt aquesta contradicció de dir, uau, per una banda m'està resolent el meu dia a dia, em fa ser una persona autònoma i estar en igualtat d'oportunitats, però per l'altra banda tot això està fent mal, doncs em genera bastanta contradicció. Doncs és el tema dels límits o fins quin punt es pot utilitzar o per què, jo crec que és el que s'ha de plantejar tenint en compte tot això, tenint en compte que està resolent tot això. Ara li explicava al Lluc, quan van sortir les Ray-Ban Stories, aquelles ulleres per pensar històries a Instagram, jo li vaig dir a una amiga que treballava a una òptica i dic, ostres, dic, de veritat, som tan cazurros que tenir la possibilitat de posar unes ulleres amb una càmera que es connectin al mòbil quan la majoria de persones cegues van amb ulleres, no estem fent alguna cosa perquè realment facilitar, o sigui, per un dret tan bàsic com facilitar la vida de les persones que ho tenim més difícil, que després s'ha fet, tema Ray-Ban Meta, legislació europea, no et deixa posar la intel·ligència artificial, no pots identificar les coses d'un altre tema a part, però al final, bueno, a mi em sorgeixen tots aquests dubtes de fins quin punt es mira una part i fins quin altre punt totes aquestes persones que durant tants anys hem viscut amb una exclusió tan forta hem d'aprofitar tota aquesta onada o mirar cap a la banda com a tota l'altra banda més global. Em genera aquesta contradicció, la veritat. Bueno, yo creo que en el fondo no es una contradicción y un poco desarrollaba la idea de
la inteligencia artificial ética precisamente para cosas tan importantes como lo que tú nos cuentas, ¿no? O sea, que esa es precisamente la parte que está olvidada. Porque el otro modelo básicamente lo que va es a lo que le deje dinero y a colectivos muy grandes. Sí, en el contrario, yo creo que estamos de acuerdo en ese sentido, porque precisamente, ¿qué es lo importante? Son esas cosas y hacia allá es donde tiene que ir la inversión. A lo mejor el drama de esto es que las entidades públicas se han desentendido de esto, son las que tendrían que cubrir un poco esta posibilidad, pero no sé cómo lo ven desde sus experiencias esto. Sí, no, sens dubte. O sigui, quan veiem l'impacte de les coses tampoc podem oblidar les diferents capes de privilegi que tenim a la societat i l'impacte que té les persones cada tecnologia. Per tant, hem d'evitar les culpabilitzacions, hem d'evitar el sentir-se culpable i buscar un ús que tingui un impacte positiu i que pugui canviar de manera activa i de manera positiva la vida de les persones. I, per tant, a l'hora d'analitzar els impactes és molt diferent des d'on s'està utilitzant la tecnologia, jo crec, i no podem apartar-ho de l'anàlisi i de la consciència que li posem a l'ús. Sí, para mí tiene, o sea, por un lado, María, me lleva un montón de conocimientos y de experiencia y de enfoque que quizás no estemos aplicando y que me parece muy importante. Para mí, el punto definitivo aquí es buscar una tecnología desde un punto de vista más humano. O sea, hacer desarrollos que al final es verdad que es un poco un sueño como un poco utópico, ¿no? Pero que nos hagan sentir, o sea, que nos hagan mejor como personas, o sea, que nos hagan avanzar como humanidad. No tanto desde un punto de vista económico, que claro, tendrá que estar, porque al final las cosas pues tendrán que ser sostenibles y eso es innegable. Desde el punto de vista que quieras mirarlo, pero sí que hacerlo desde una óptica mucho más humanista. Muy bien. Pues ahora sí, Elena, si quieres, somos todos tuyos. Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis venido. Y voy a hacer un mini resumen de un poco lo que hemos hablado y resaltar un par de reflexiones acerca de la escala y la contradicción que creo que han estado presentes todo el tiempo en el debate. ¿No? Lo primero que me he quedado es con que es muy difícil abarcarlo todo, que los patrones oscuros tienen muchas implicaciones a nivel social, político y ambiental, y así los esfuerzos que hacemos por hacer un diseño inclusivo se quedan como esa manta, ¿no? Que siempre te deja los pies fríos, y le tomo la metáfora al John Keating, al personaje. Y en segundo lugar, que las contradicciones en las que entramos cuando intentamos abordar prácticas inclusivas a escala humana, ¿no? Porque la tecnología, como decíamos antes en la mesa, se separa como una capa de innovación que a veces no llega a las luchas sociales, y cuando llega se producen contradicciones, como por ejemplo, ¿no? La idea de que hacer tecnología inclusiva pasa a menudo por abrir la caja negra y producir software libre, código abierto, pero que por el otro lado vemos, como nos contaba María Petit, que la propuesta más eficiente en el caso de personas ciegas viene de una de las grandes tecnológicas del oligopolio, ¿no? Entonces, ya por terminar, el marco legal va a tener que actualizarse, las prácticas del diseño inclusivo van a tener que ampliarse y el debate va a tener que continuar, aunque lo vamos a dejar aquí, va a tener que continuar el debate. Nosotros cerramos hoy. Gracias a todos y todas las participantes, gracias a las personas del equipo que han estado llevando a cabo el hecho de que hoy podamos tener este debate, y nos vemos, lo dejamos ahora, pero nos vemos aquí fuera ahora con unas cervecitas y seguimos, que hay trabajo que hacer.